Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva clase de esta nueva asignatura que estamos viendo en el tercer trimestre de Corintios y Tesalonicenses. Y vamos a ver un tema, un capítulo muy importante que habla sobre Cristo, poder y sabiduría de Dios. Eso lo pueden ubicar en Corintios 1 Corintios 10, del 18 al 31. Bueno, vamos a estar viendo la primera capítulo 18, y vamos a sacar un tema, o mejor dicho, una palabra importante, y qué significa para que tengan el contexto de lo que significa cada una de las cosas, cada una de las palabras que se está diciendo en este tema, ¿no? Vamos a ello. En el capítulo 18 dice, porque la palabra de la cruz es locura a lo que se pierde, pero a lo que se salva, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, fíjense lo que dice aquí, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Para entender esto, tenemos que entender primeramente qué es sabiduría en sí. ¿Qué quiso decir o qué quiso decir cuando habla de sabiduría? Como habla aquí, ¿no? Destruirá la sabiduría de los sabios y desechará el entendimiento de los entendidos. ¿Ok? Podemos dividir la sabiduría en dos partes. La primera parte es la sabiduría que viene del humano, persona humana, de los humanos. Y se puede identificar o se puede traducir en algo como una definición de esta manera. Implica el comprender la información y aplicarla de manera adecuada en la vida cotidiana. O sea, una comprensión de una información que tú tengas, que la tengas X de cualquier tema, ¿no? Y eso lo aplicas a tu vida cotidiana, según esa información que tienes. Ahí estamos viendo que lo que se está reflejando es que si no tienes hechos, si no ves las cosas, si la información no está en tu mano, tú simplemente la desechas, porque no la puedes aplicar, porque no tienes sustento. Regularmente también se basa en la parte científica. Si lo vamos a la parte científica, si ellos no comprueban que algo es real, que algo está sustentado por estadística o X, ellos no dicen que esa información está no adecuada o no. Entonces, esta es la sabiduría humana, ¿no? Si la interpretamos de esa manera, como una definición. Pero está la sabiduría divina, la sabiduría que viene de Dios, directamente de Dios. Y la podemos definir como de esta manera. Tener la sabiduría divina significa que nos esforzamos por ver la vida desde la perspectiva de Dios y actuar de acuerdo con ella, perdón. Fíjense, aquí hay un punto importante. Nos esforzamos. Obviamente, tenemos que diariamente esforzarnos por ver la perspectiva, o mejor dicho, la voluntad de Dios sobre la vida de nosotros. La voluntad de Dios sobre la vida de nosotros. Y tenemos que actuar según esa voluntad que tenemos que esforzarnos, porque no es fácil tampoco reconocer cuál es la voluntad o cuál es el camino que nosotros debemos tener según lo que Dios quiere para nosotros. Pero eso lo da la sabiduría de Dios para que identifiquemos ese camino y actuemos según acordado con ese camino que debemos seguir. Entonces, esa es la sabiduría de Dios. Lo que está hablando aquí es la sabiduría humana, ¿no? En este versículo. Destruirá la sabiduría de los sabios, y desechará el entendimiento de los entendidos. Ahora, si vamos un poco, quédense con esta sabiduría humana y sabiduría divina, para que vean el contexto del segundo capítulo, del segundo versículo, o segunda fase de los versículos, para que vean la relación. Si lo vamos en la segunda, fíjense lo que dice aquí, desde el 20. Voy a leerlo y luego me voy a parar donde los puntos más importantes. ¿Dónde está el sabio?
en signo de interrogación, está preguntando en este caso Pablo, ¿dónde está el escriba? ¿Dónde está el diputado? Perdón, ¿dónde está el diputador de este siglo? ¿Dónde no han enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Fíjense, aquí habla de la sabiduría como tal del mundo, que es esta sabiduría, la sabiduría humana, ¿no? De la sabiduría humana, tal, informaciones que se han aplicado según en ese momento, según lo que ellos consideraban que era y aquí viene algo que acabo de decir, las señales. Porque fíjense, aquí en el versículo 22 dice, porque los judíos piden señales. Y aquí vemos lo que estaba hablando anteriormente sobre los métodos científicos, por llamarlo así, donde los métodos científicos en la actualidad, bueno, hace mucho tiempo, ellos comprueban solamente, dicen que esa información es correcta si aprueban y si tienen pruebas de esos acontecimientos, cualquier acontecimiento. Aquí también, aquí se lo ven, porque los judíos piden señales, ellos no van a creer algo que no han visto, y que no han comprobado que puede existir. Bueno, y algunos judíos, porque más adelante no habla de todo en general. Y los griegos buscan sabiduría. O sea, unos judíos buscan señales, que muchas también personas creen por lo que ven y no creen por la fe, ¿no? Y la fe es aquello que nosotros no vemos, pero sentimos, que es correcto y es el camino. Ahora, fíjense, aquí los judíos, él clasifica en dos partes, a los judíos y a los griegos. Los judíos por las señales y a los griegos por la sabiduría. Ahora, en el versículo 23 sí habla eh, de todo el pueblo de Dios, pueblo de Cristo, cuando habla dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado para los judíos ciertamente trompezareo y para los gentiles lo. ¿Por qué dice esto? Bueno, simplemente porque cuando se está hablando, recuerden que estaba hablando de señales, y en ese había una masa de judíos que estaba dividido, ¿no? Estaba totalmente dividido. Y si no veía señales de todos los acontecimientos que habían pasado con Cristo y todas las señales que daba en ese momento, ellos no creían por las señales. Y para los gentiles era locura, simplemente lo que estaban predicando. La predicación, muy importante. Muchas personas cuando se predica, se predica la palabra, lo que primero que relacionan con locura, son totalmente, si no ven algún tipo en este caso, señales, o si no ven algún tipo eh, sí, de señales, ¿no? Para no buscar otra palabra, simplemente no creen, ¿no? Entonces, fíjense, en el versículo 24 si lo leemos, hay un parte importantísimo, donde dice, más, para los llamados, así judíos como griegos, aquí ya no está tomando en todo lo general, o sea, no está diciendo que solamente los judíos en general, sino también los judíos, como los griegos, también fueron llamados. Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. O sea, en otras palabras, él no está hablando de un grupo que está dividido, tanto de los judíos como los griegos. No está hablando en general. Es importante eso, ¿no? Está hablando de un grupo que sí cree, sí considera, sí sabe que Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios, ¿sí? Y otros que no, otros que si no ven, si no, y otros que por saber, por pensar que tienen los conocimientos para decir que no lo es. Importante.
Pero aquí él los clasifica lo dice muy claro, as- más para los llamados, así judíos como griegos, los llamados. O sea, desde el mundo llamó Dios a esas personas. Incluso Pablo era judío. Porque los insensatos de Dios, lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y los débiles de Dios es más fuerte que los hombres. O sea, que los, mm, el más, más débil de Dios, pequeño, el más pequeño, el último de Dios, el mucho más pequeño, ese es más fuerte que cualquier hombre que tiene grandes sabidurías y grandes inteligencia sobre la escritura, pero no viene de Dios. O sea, Dios está alejado de Dios porque pide señales, no está en comunión básicamente con Dios, ¿no? Comunión importante con Dios. Bueno, este capítulo importantísimo, o sea, aquí se lo estoy para que mm, lo puedan estudiar, lo puedan meditar sobre los puntos, ¿no? Con estos puntos que le estoy dejando aquí. Luego, posteriormente, vamos a hacer una pequeña actividad sobre este punto de sabiduría, sobre señales y lo que está escrito estos versículos. Ahora, viendo el último capítulo, donde dice, voy a leerlo y voy a quedarme en la última palabra para hacer esta clase, en la última palabra que dijo Pablo, muy importante. Pues mira, hermano, vuestra vocación, que no sois muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que los necios del mundo escogió Dios. Necios para avergonzar a los sabios, y los débiles del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y los vil del mundo y los menospreciados escogió Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual no ha sido hecho por Dios sabiduría, perdón, por el cual no ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Y para qué? Como está escrito, aquí tiene la palabra importantísima, el que se gloriese en el Señor. Repito, para que la tengan, el que se gloriese en el Señor. Ahora, ¿por qué quiso decir esto? Y una cosa muy importante. Bueno, este capítulo vamos a analizarlo un momento antes de irnos a la última recomendación sobre esta palabra, el que se gloriese para el Señor. Fíjense, esta palabra, el que se gloriese en el Señor, es la toma del libro de Jeremías, no más que todo. Y habla de, de los sabios, habla de los fuertes, habla eh, bueno, de los nobles, básicamente porque aquí el Dios va a estar usando personas sencillas, pero usa personas sencillas, eh, para esa palabra importante, para avergonzar a aquellos que se creen fuertes, para aquellos que se creen inteligentes, pero no tienen la sabiduría de Dios, tienen la sabiduría humana de aquí. Y es importante que no hay que confundir algo que es importante. Nadie se salva por la inteligencia. No, nadie se ni por sabiduría, ni por poder, ni por más poder que tú tengas, ni por una posición social que tú tengas, ni por más riqueza que tú tengas. Eso no trae la salvación. La salvación, la única salvación viene mediante Cristo. No hay otra salvación. Mediante Cristo. Y la única. Si tú guardas su palabra, si tú haces lo que Él quiere que tú hagas, si tú vas por el camino que Él quiere que tú vayas, tendrás la salvación. Pero no por glorificarte o por tener más conocimiento, tener menos con esto,
o hacer riquezas en el mundo. No, eso no te es la salvación. Y aquí hay tres puntos que se lo voy a dar, tomen fresco y lo pueden aplicar y lo pueden entender más. Primero, no hay que presumir de inteligencia, de riquezas o de poder. Eso no trae a nada. Eso trae lo único que trae al ego. Y Dios no se maneja por el ego. No, no es conveniente. El ego no, es no debe estar bien alejado. Entonces, no presumir de inteligencia, riqueza o poder. Si Dios te la da, bienvenida sea, pero solo para la gloria de Dios, como lo dice aquí, ¿no? ¿No? Se gloria y lo dice en el Señor. Este segundo punto, importantísimo para siempre, reconocer que todo lo que tenemos viene del Señor, no viene de otra parte, no viene de mi fuerza, no viene de mi marido, de mi mujer, no viene de mi inteligencia, no viene de mis influencias, no. Todo lo que tenemos viene del Señor, bien sea también salud, o bien sea incluso cualquier eh, pequeña cosa, todo viene del Señor. Y siempre dar la gloria a Dios y no al ego propio. Cuando tú das la gloria a Dios, tú estás reconociendo que todo lo que ha pasado sea para la gloria de Dios y Dios te dio ese y reconoce que Dios te dio cada una de las cosas que tú estás haciendo o las bendiciones que tú estás adquiriendo. Bueno, vamos a dejar la clase en el punto donde la tenemos. Recuerden, estudiense este capítulo para que profundicen y mediten en el capítulo y profundicen en cada una de las palabras que este capítulo nos da. Que Dios les sabiduría. Nos vemos en la próxima clase. Chao, chao. Hasta luego a todos.